Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 13 de septiembre de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Cómo viviría el país sin fracking? ¿Por qué no le decimos a estos mamertos que se aliaron contra el fracking y que nos están ganando la partida, porque en el Consejo de Estado lo que hay es eso? Otros izquierdistas nombrados por el Consejo Superior de la Judicatura con el designio de acabar con el país. ¿Por qué no nos explican cómo viviría Colombia sin fracking? Es que son esquemas que hay que presentar. Ayer oíamos la excelente presentación de Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, contándonos el impacto que esto tendría en las cuentas nacionales, el impacto que esto tendría en la balanza de pagos del país, el impacto que esto tendría en la vida de la nación. Y entonces, ¿por qué estos mamertos antifracking no nos cuentan de qué vamos a vivir? ¿Cómo va a ser Colombia dentro de 5 años, cuando se acaben las reservas y antes, porque este es un proceso paulatino? Y el impacto del fracking es un impacto enorme sobre las empresas petroleras, que se verán cada vez menos estimuladas para hacer inversiones en Colombia. ¿Por qué no nos hacen el esfuercito de explicarnos cómo viviríamos sin fracking? Así paga el país a sus héroes. Hace unas horas tuvimos la noticia terrible de que este gobierno hizo lo que no hizo el gobierno de Santos: llamar a calificar servicios al mejor militar de América Latina, según fue considerado el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Salvador de toda la zona del departamento del Cesar, le devolvió la paz a un departamento donde no se podía vivir. La gente no podía salir de Valledupar. Estaba secuestrada en Valledupar. El territorio estaba tomado íntegramente, o bien por las autodefensas, ahí estaba Jorge 40, y también por Simón Trinidad de las FARC. Eso era tierra de nadie. ¿Quién logró la reconquista de ese territorio? El coronel Mejía Gutiérrez, cumpliendo las órdenes del presidente Álvaro Uribe Vélez. Después fue despedido de Valledupar entre vítores, pañuelos blancos, lágrimas de la gente que veían despedirse a su Salvador. Después se fue para el sur del país y libró batallas descomunales por la República. Y ahora entonces es acusado por los de siempre, por los izquierdistas de siempre, por la fiscalía que tiene enquistados estos sujetos bien conocidos, los mismos que condenaron a los oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana a pagar los crímenes que cometieron las FARC allá bien arriba en los llanos orientales. Y bueno, entonces el coronel Hernán Mejía Gutiérrez estará con nosotros en la hora de la verdad, ya coronel en uso de buen retiro, ya sin ninguna dificultad para decir la verdad, su verdad al país. La marcha de FECODE. Ayer marchó FECODE, interrumpió las vías en muchos sitios, trastornó todo el tráfico en la ciudad de Bogotá, porque están protestando por las amenazas que están recibiendo. Pero las amenazas no se las hace el gobierno. Las amenazas las hacen las FARC, y FECODE es íntima de las FARC y felicita a las FARC todos los días. Entonces reciben amenazas que provienen de estos grupos extremistas, y protestan contra el gobierno y contra el país y contra los ciudadanos y contra sus alumnos, contra los niños de Colombia
cada vez peor educados por unos educadores que se dedicaron a las marchas y no a prepararse, no a mejorarse. A estas alturas de la vida, Colombia no tiene educación bilingüe. Por ejemplo, ¿cómo es posible que estemos graduando en las universidades de ciencias de la educación muchachos que no saben inglés? Pero ¿cómo es posible a estas alturas? Y que no lo saben corrientemente, bien sabido, para darle educación bilingüe a los niños más pobres. Entonces salen sin hablar inglés, con una educación muy mediocre en las otras materias. Ahí está ya trazada la diferencia social, el bache entre los grupos humanos que nacen del problema de la educación. Entonces los de la FECODE que no marchen tanto y que se preparen mejor para educar mejor a los niños de Colombia. ¿Por qué salió del gobierno Víctor Manuel Muñoz? Es el primero de los amigos de la barra de Duque que sale del gobierno. Parece, no estamos enterados bien, ese es un cuento tan aburridor, pero parece que algo dijo que pudo molestar a un periodista al que el gobierno le tiene mucho temor, y entonces Duque no vaciló en sacarlo. Ay, esas lealtades del presidente Duque. La paz de Colombia sigue en plena marcha. Aquí en las goteras de Bogotá queman un bus de Autofusa porque no paga la vacuna. Aquí en Bogotá, aquí. Entonces bajan a la gente del bus, queman el bus. Pero a los pasajeros no les pasó nada. No tendrían ahí sus maleticas y lo que llevaban para la tierra caliente. Pero además de eso, el susto, la amenaza, el impacto psicológico que eso implica, no le pasó nada a los pasajeros. Sí les pasó y mucho. Pero además de eso, ayer, no más ayer, 2 grandes atentados contra la estructura petrolera del país. El uno en Arauquita, espantoso atentado, y el otro en Toledo, norte de Santander. Y a ese se suma el del río Tibú, que no nos han vuelto a mostrar imágenes de cómo está la situación en el río Tibú, destruyendo la fauna, destruyendo la flora, destruyendo el presente y el futuro de Colombia. Estos bandidos, que son los portadores de un nuevo mensaje de progreso, y se llaman progresistas, se llama progresista esta canalla. Y esa es la paz de Colombia. Eso vino la señora Mogherini de la Unión Europea a celebrar la paz de Colombia. Señora Mogherini, ¿usted no lee los periódicos? Ya quedó demostrado que usted habla bien español. Si lee español, ¿por qué no lee los periódicos un día, cualquier día? Tómelos, para que los periódicos le digan el nivel de inseguridad, de terror, eso que llaman la guerra desatada en Colombia. ¿O le parece poco que acaben con la riqueza petrolera del país y que nos condenen a lo que nos condenan en esa materia, a perder la nación, a perder los mayores recursos naturales del mundo, la mayor biodiversidad del mundo, que es la que tiene Colombia? Lea a la señora Mogherini antes de ponerse a recitar el discurso que le hace el señor Archila. Esto es inaudito, pero bueno, son las cosas que pasan en Colombia. Avianca necesitaba el 75% de los bonos para prorrogarlos hasta el año 2023. Consiguió el 86.4%. Esa es una faena espléndida de Avianca. Consiguió mucho más y va por el resto, porque pues ese 14% o 13.6% tiene que apuntarse a la carta de la recuperación de Avianca y no a la carta de su liquidación, que sería de un costo infinito para los acreedores. Ya United está lista para dar los 250 millones de dólares que se necesitan, y nos parece que con esto United quedará dueña de Avianca, y Avianca será una compañía con una tutela internacional importantísima, y siempre prestándole servicio a la nación con la bandera colombiana, con pilotos colombianos, con tripulación colombiana. Avianca seguirá siendo colombiana, así tenga capital de United
Airlines. Congratulaciones a Avianca por este éxito maravilloso. A los estudiantes los están asaltando a las puertas de los colegios. Es parte de la paz, señora Mogherini. Esto todo es microtráfico. Esto todo son las ollas del microtráfico. Usted no sabe qué es eso y seguramente que no le importa. Colombia se convirtió en un gran país consumidor de droga y eso está acabando con la juventud colombiana. No hay problema más agudo, más duro de Colombia que el envenenamiento de su juventud a través de estas ollas del microtráfico, de estos bandidos que producen para venderle al mundo, para vender allá en Europa, como a usted le tiene que costar que le venden a cuantos jóvenes europeos para que se droguen con cocaína, pero también a los jóvenes de Colombia. A las puertas de los colegios atacan a los estudiantes. ¿Proveniente de qué? De bandidos narcotraficantes. Es esa violencia. Confirmada presencia de guerrilleros armados a 10 minutos de Irra, sobre el río Cauca. Ustedes no saben qué es Irra. Irra es un poblado en las riberas del río Cauca. Se baja de Manizales por la quiebra de Vélez y se toma camino por la Cristalina y se llega finalmente a Irra. Y ahí, a 10 minutos, hay guerrilleros armados. Cerca a Río Sucio, que fue una zona violenta en un tiempo, y eso está confirmado. Y están actuando sobre los mineros. Hay minería en esa zona, seguramente minería ilegal. Y allá están las guerrillas de lo que llaman los grupos residuales de las FARC. Con ese cuento nos vamos a ir a la tumba. Asesinan niño de 3 años en la ciudad de Cali. Esto pues sería una noticia en cualquier parte del mundo desoladora. Aquí en Colombia pasa desapercibida entre tantas malas noticias. Porque iban a matar al papá, lo dejaron herido y mataron a un niño de 3 años. Y con esto nos tenemos que conformar. Obviamente averígüenlo y ahí hay la huella del microtráfico, la huella de la cocaína. La tragedia de Colombia se llama cocaína. El único que no lo ha entendido así parece es el gobierno nacional, que por ejemplo ha sido incapaz de regar con glifosato esas plantaciones. Este es un problema de emergencia nacional, si se quiere. Este es un problema que ameritaría una conmoción interior. Colombia se está desangrando, Colombia se está narcotizando hasta el extremo. Colombia depende de los bandidos narcotraficantes. Ahora está cayendo el precio del dólar otra vez. ¿Por qué será? Porque le están volviendo a meter dólares del narcotráfico, porque las remesas son muy altas. ¡Qué maravilla! Están subiendo las remesas. Los únicos en el mundo que le mandan a sus coterráneos remesas en estas cantidades son los colombianos. Puro lavado de activos. Volvió a la ventanilla siniestra del Banco de la República y ahora se llama remesas. ¡Qué maravilla! ¡Qué elegancia! El narcotráfico presente en toda la escala social del país, en toda, desde el Banco de la República hasta los colegios donde atacan a los niños en la puerta y donde los drogan para seguir con el negocio. Eso es lo que pasa. Pero no fumigamos con glifosato, porque nos da miedo. Faltan aviones, combustible, el glifosato, y faltan pantalones. Eso es lo que falta. Y reconocer que ese es el gran tema del país. A propósito de esta lucha contra el narcotráfico, hoy el diario El Tiempo le dedica una página entera a la Sociedad de Activos Especiales, que fue la que reemplazó la Dirección Nacional de Estupefacientes en el manejo de los bienes incautados a la mafia. ¡Qué pesar! ¡Qué dolor! La Fiscalía ha ocupado bienes por 17 billones de pesos. Fiscalía, ¿por qué no muestra las sentencias ejecutoriadas donde esos bienes pasaron a poder de la nación? ¿Por qué no? Y el vicedirector de la Sociedad de Activos Especiales, orgullosísimo, porque le ha entregado al Estado 400.000 millones de pesos en 5 años, a 80.000 millones de pesos por año. Bicoca, peanuts.
El coronel Luis Alfonso Plazas le entregó a la nación en poco más de un año 2 billones de pesos, 2 billones de pesos del año 2003. Y ahora le entregan 400.000 millones de pesos en 5 años. Y qué maravilla, página entera. Esto es una cosa prodigiosa. Por Dios, no engañen a la gente. La extinción de dominio se acabó. Eso no existe. No hay jueces que dicten sentencias ejecutoriadas de extinción de dominio. Eso no existe. Le metieron a la ley que redactamos en el 2002, le metieron los micos necesarios para que eso no funcionara, para que los procesalistas se ganaran unas sumas enormes de dinero demorando y demorando y demorando. Mientras tanto, ¿quién administra esos bienes? ¿Dónde están? ¿Qué producen? Gastos, costos. Eso no lo cuenta la SAE. No lo cuenta. ¿Para qué? Los incendios. Otro capítulo en estas desventuras de Colombia. Como quisiéramos hablar de buenas noticias todo el día, pero es que es una mala noticia encima de otra. En la base aérea de Tolemaida se están quemando 200 hectáreas de un bosque que no se puede recuperar, donde se entrenaban nuestros soldados para la lucha antiguerrillera. Eso está quemado. Y no hay un avión que eche agua. Hablaron tanto de un Hércules que había sido adaptado perfectamente como avión cisterna para apagar los incendios. Ni siquiera en Tolemaida, ni siquiera en la base militar aparece el Hércules. No, ¿esto qué es, por Dios? Y los cerros tutelares de Cali siguen ardiendo, y Honda es un infierno, y no tenemos una cuadrilla de aviones de extinción de dominio, porque la plata que había se la gastaron en el avión de la señora Tutina. No sabemos qué se hizo ese avión. Entonces, pues, arde Colombia a los baldes, porque es con baldes como atacamos los incendios en este país. En los Estados Unidos hay enorme preocupación con el vapeo, que es los cigarrillos electrónicos que se inventaron, dizque para combatir la adicción a la nicotina. Pues el vapeo está resultando peor. Oigan ustedes lo que dicen los científicos, por si hay jóvenes en Colombia que están haciendo vapeo. Adolescentes pierden en sus pulmones 50 años de vida. Los pulmones de un adolescente con vapeo tienen 50 años más de la edad que tiene el adolescente. ¿Cómo le parece? La destrucción que produce el vapeo. ¿No saben por qué? ¿Será ese el consuelo? Europa contra Netanyahu porque, ay Dios mío, las campañas presidenciales. Netanyahu ha prometido que si lo reeligen primer ministro en Israel, va a construir nuevas viviendas en Cisjordania. Europa le dice, por Dios, no me vaya a plantear otro foco de guerra en el Medio Oriente, que ya tengo suficientes. Crítica la situación en Argentina. Argentina, el país más rico de América, apenas comparable con Venezuela, de distinta manera. En la Segunda Guerra Mundial, Argentina fue el gran proveedor de comida para el mundo, especialmente para Europa, donde no había nada que comer. Los cargamentos gigantescos que Argentina envió a Europa, especialmente por España, hay que decirlo, servían de paliativo al hambre que sufrían los europeos. Pues hoy hay crisis alimentaria en Argentina. Ese es el resultado del peronismo. Pero hay que decirlo, que la gente lo sepa. Eso es lo que produce el socialismo, para que aquí en Bogotá sepan qué va a producir la señora Claudia López. El socialismo, el populismo produce eso, lo que produjo en la Argentina. La destruyeron. Eligieron a Macri porque estaban desesperados con la señora Fernández. Macri, poniéndole ejemplo a cierto personaje de por acá, no quiso contar lo que estaba recibiendo, para no alarmar, para no molestar, para apaciguar, para dialogar, y ahora está pagando el precio. La situación de Argentina es crítica y a Macri lo van a derrotar en octubre por cuenta de Cristina Fernández. ¿Y a quién van a elegir presidente real, efectivo? A Cristina Fernández.
El señor Fernández, que va a ser el presidente, con Cristina de vicepresidente, es apenas un mascarón de proa. El piloto real de esa nave va a ser Cristina Fernández, la que creó los elementos de hecho que condujeron a la crisis que Macri está padeciendo y que Macri no ha sabido solucionar. Tomó posesión la señora Kelly Craft como embajadora de los Estados Unidos en la ONU, anunciando fuerte liderazgo de su país en la organización. Se complica el tema de Arabia Saudita. ¿Cómo les parece a ustedes que parece probado que Saudi Arabia intervino en el 11 de septiembre? Desde Riyadh se apoyó a los terroristas del 11 de septiembre y que esa prueba va a aparecer en los estrados judiciales para favorecer a las víctimas del 11 de septiembre, particularmente pues a los herederos de las víctimas. Primer debate entre candidatos demócratas, Biden arriba. Trump sigue presionando a la Fed para intereses en cero o menos, es decir, para intereses negativos. Usted pide plata prestada y le enciman. Le dan el capital y le enciman una platica. Esos son los intereses negativos. Intereses de cero es que le dan la plata gratis, y en el mundo, desde que el dinero se inventó, el dinero es costoso. Eso es lo que quiere Trump, porque está haciendo campaña. Y para campaña está diciendo que elegido presidente va a ver cómo rebaja los impuestos que está pagando la clase media de los Estados Unidos. Hay las campañas presidenciales, lo que cuesta. Venezuela es la economía más miserable del mundo. Esto no lo decimos nosotros, esto no lo dice el Centro Democrático, no, esto lo dice Bloomberg. Un estudio de Bloomberg hecho con todas las cifras sobre todos los países del mundo miserables dicen que Venezuela es el país más miserable del mundo. Se espera una inflación real en este año de 8 millones%. Eso pues no tiene antecedentes. Y el último dato que tenemos es que el salario mínimo de un venezolano está en $1 al mes. Porque aquí habíamos dicho que 3 primero, que 2 me aseguran que es de un $1 por mes. Eso es un país miserable. La gente muriéndose de hambre y Maduro distrayendo la atención con juegos militares y con que va a armar 500.000 hombres, les va a entregar fusiles. ¡Ay, si con eso se comiera! ¡Ay, si con eso lo atendieran a uno en los hospitales! ¡Ay, si con eso se pudiera crear empleo! A bala las cosas no funcionan. Aprobada en principio la alianza entre American Airlines y Qantas, la grande aerolínea australiana. Se van a fusionar. La baja de alias Alonso en el Cauca. Estos guerrilleros se vuelven famosos cuando los matan. Cuando están en vida y ofrecen plata por ellos y tal, entonces sabemos cuáles son los de verdad. De Alonso no teníamos ni idea. Vinimos a saber y a descubrir cuando lo mataron que él fue el autor. Unos dicen que el material y otros dicen que el intelectual de la muerte de Karina García, la alcaldesa de Suárez, que fue asesinada hace poco. Las malas compañías de Guaidó. Ha aparecido Guaidó retratado en la frontera en Arauca con 2 personajes que resultaron ser miembros de los rastrojos y tener un prontuario espantoso, y entonces Nicolás Maduro se viene contra Guaidó, y Nicolás Maduro no cuentan cómo son sus abrazos con Márquez, sus abrazos con todos los guerrilleros de las FARC, con Pablito y todos los guerrilleros del ELN, eso no lo cuenta. Pero mala hora de Guaidó, uno tiene que saber con quién se abraza, por lo menos tratar de averiguarlo. Y hoy en la historia recordaremos la batalla de Maratón, año 490 a.C., y recordaremos la obra clave que se produjo recordando esas guerras contra el imperio persa, se llama precisamente Los Persas. Es una tragedia de Esquilo, absolutamente maravillosa, que es para nosotros el inicio
teórico de lo que se llama el patriotismo. Después de ver a los persas, los ciudadanos persas iban a sus casas a golpear con el escudo que tenían siempre los griegos listos para la batalla, y gritaban patria, patria. Ay, cuando gritaremos nosotros también patria, patria. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos también nueva cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad Oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 27 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. De ayer jueves, hoy viernes, mañana sábado, el domingo, hará 4 presentaciones en el Movistar Arena. 4 presentaciones para la historia, para el recuerdo. Es el conjunto, el grupo de música clásica, de música brillante más famoso y conocido del mundo. Y esta canción que nos llega al alma a todos, Joaquín Rodrigo con el concierto de Aranjuez. Con esta música soberana saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saca pecho la Sociedad de Activos Especiales por la ocupación de bienes con fines de extinción de dominio y, según la entidad, entre enero y agosto de este año, se ocuparon más de 23.000 bienes, avaluados en 4.9 billones de pesos. Pero ojo, se ocuparon. Una noticia que a primera vista pues resulta llamativa, resulta positiva. Saber que el Estado está persiguiendo los bienes que se encuentran o se encontraban en manos criminales es en principio una buena noticia. Pero hay que entrar en el detalle, y es en la extinción de dominio como tal, no en la ocupación con fines de extinción de dominio, porque si bien más de 23.000 bienes han sido ocupados con fines de extinción de dominio, tan solo 353 inmuebles y 86 vehículos, lo que a razón anual representa tan solo unos 80.000 millones de pesos, que no es nada en comparación con el avalúo que titulan a página entera en El Tiempo el día de hoy de 4.9 billones de pesos. Así que pues hay que mirar las cosas en contexto. Se ocupan bienes por 4.9 billones de pesos, pero pues la extinción de dominio como tal deja un resultado pues bastante flojo de 80.000 millones de pesos. Si de comparar resultados se trata, aquí no podemos dejar de mencionar los resultados que, por ejemplo, durante la administración Uribe, dieron estrategias como aquella implementada por el coronel Luis Alfonso Plazas cuando estaba al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que en un año, en 2003, lograba, él sí, realizar la extinción de dominio a razón de 2 billones de pesos anuales. Entonces, comparemos 2 billones de pesos que sí se extinguían formalmente, contra 80.000 millones de pesos que se están extinguiendo en este momento. Porque pues la ocupación con fines de extinción de dominio es una figura que pues en principio es llamativa, da un resultado y es quitarle a los criminales temporalmente de sus manos los bienes,
pero la extinción de dominio como tal les quita la titularidad, cosa que no ocurre o pues no está ocurriendo a un ritmo que sea bastante significativo como para hacer noticia. Entonces, pues cuando estábamos en un país en 2003, cuando se incautaban y se extinguía el dominio a razón de 2 billones de pesos anuales, ahora estamos en 80.000 millones de pesos. Creo que eso es en lo que hay que enfatizar, eso es lo que tenemos que ver las cosas en contexto. Esta noticia que hoy se nos presenta como la gran noticia no lo es tanto, y no lo es porque el gobierno, además, teniendo a la mano los mecanismos expeditos para lograr una extinción de dominio efectiva, pues no lo está aplicando. Así que hay que leer las noticias con cuidado, hay que leer titulares como el del Tiempo del día de hoy con mucho cuidado, porque las noticias hay que leerlas y hay que tenerlas en contexto. Aquí hacemos eso en La Hora de la Verdad, ayudar a darle contexto a las noticias. Sí, la cosa no es ocupar bienes con policías armados con armas largas y con unos cascos muy impresionantes. No, eso es con sentencias ejecutoriadas de los jueces. Esa es la extinción de dominio que cuenta. Y pues esto no es ninguna infidencia al gobierno y lo hemos hecho público. Le recomendamos que acudiera a la primera experta que hay en América en temas de lavado de activos y de extinción de dominio, que es la doctora Sara Magnolia Salazar. Ni la voltearon a mirar, ni la voltearon a mirar. Y entonces ahí tenemos la extinción de dominio que tenemos. 80.000 millones de pesos por año. Eso es una ridiculez. Eso no significa nada en la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico es un problema de miles de millones de dólares por año. Y estamos extinguiendo el dominio de 80.000 millones de pesos por año. Es decir, dividan eso por 3.000. A ver qué les da. Esto es una ridiculez. Una ridiculez. La extinción de dominio se acabó en Colombia, como se acabó la fumigación, como se acabó la extradición, como se acabaron todos los medios. Es que no da 30 millones de dólares, doctor Londoño. O 300 tal vez. 300. ¿Para 80.000 millones? No, 30. 30 millones de dólares. Bueno, sí, señor, 30 millones de dólares. 30 millones de dólares son 90.000 millones de pesos. Ave María, por Dios. Esto dan ganas de llorar. Mejor dicho, lo que produce el narcotráfico en... No, pues en un ratito. Media hora. En media hora, no, en nada. Pues es que 30 millones de dólares ni los voltean a mirar. Y esa es la extinción de dominio que estamos haciendo año por año con sentencias ejecutoriadas, con plata que ya la SAE le entrega a la nación. 80.000 millones de pesos infelices al año. Y salen pues y sacan pecho y dice, qué maravilla, 400.000 millones de pesos en 5 años. Es decir, a 80.000 por año, es decir, a 30 millones de dólares por año. ¿No les da vergüenza? Se debían tapar la cara de vergüenza de dar esas cifras. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Fuertes protestas se presentan en Argentina exigiendo que se declare una emergencia alimentaria a causa de crisis económica por la que atraviesa ese país. El paro general inició desde el lunes 9 de septiembre en Buenos Aires, pero se agudizó más desde el pasado miércoles, donde organizaciones sociales, centrales de trabajadores y grupos autoconvocados realizan una acampada acompañada de ollas que tendrá una duración de 48 horas. Y de esta forma exigir políticas para combatir el hambre y el desempleo. Los manifestantes también exigen aumentos en las asignaciones sociales, incremento de los alimentos para los comedores y aperturas en los planes sociales. Pero como si los problemas que enfrenta el presidente argentino Mauricio Macri no fueran suficientes, en un intento por hacer lo que sea para ganar las elecciones que se realizan el próximo 27 de octubre, ahora se suman las protestas y también la decisión de la justicia argentina que le ordenó al gobierno central que revele toda la información del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional en cuanto al préstamo por 57.000 millones de dólares acordado en 2018 durante su presidencia. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional le prestó este dinero a Argentina con la condición de las buenas prácticas económicas. Esta noticia da mucha tristeza porque, como lo dijo al inicio de este programa, La Hora de la Verdad, lo dijo su director, el doctor Fernando Londoño, es necesario recordar que Argentina durante la Segunda Guerra Mundial era la despensa del mundo y Argentina era un país demasiado productivo.
y nos preguntamos, ¿qué se hizo la riqueza de ese país? La crisis económica, la devaluación del peso y la alta inflación en el país se desató luego de que en las primarias el actual presidente de ese país, Macri, perdiera frente al candidato de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández. La gente le tiene pánico al socialismo del siglo XXI, la gente no quiere otra Venezuela. Esperemos que esto que ocurre sirva para que los argentinos se den cuenta que lo que están viviendo es poco si llegara a ganar la dupla Fernández en ese país. Toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar. A Argentina le puede caer encima más peronismo, que fue lo que destruyó a Argentina. Usted pues recuerda lo que yo dije sobre la Segunda Guerra Mundial. Le cuento que Argentina era uno de los países ricos del mundo, del primer mundo, de los países más ricos del mundo, era Argentina. Estaba al nivel de Canadá o de Australia, de las grandes naciones prósperas de la Tierra. Y ahora es un país del tercer mundo donde hay, hágame el favor, emergencia alimentaria, en el país que más alimentos produce en el mundo. Eso es el socialismo del siglo XXI, para que tomen nota, queridos amigos. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Para dolor de los que creemos que la Constitución debe ser respetada y no manoseada como ocurre con la nuestra en Colombia, se aprobó en último debate el acto legislativo impulsado por el propio Contralor General de la República, Felipe Córdoba, y que consiguió que el ente de control fiscal tenga la facultad preventiva de vigilancia sobre los recursos públicos, algo que ya había ocurrido en Colombia y que tampoco funcionó. Hace algo más de un mes, el Contralor General de la República, el doctor Córdoba, en declaraciones al diario El Tiempo, habló de la necesidad de un control previo, ya que, según él, la entidad llegaba cuando ya los dineros se habían perdido. Pero estos nuevos poderes de ampliación del presupuesto para la Contraloría y el aumento de la planta de personal, que es lo que prevé el acto legislativo que reforma el asunto desde la Constitución, lo que hará es simplemente buscar que se logre recuperar un poco más de ese 4% que hoy se está recuperando, lo que en la práctica es nada, 4 señor. No, 4 no, 0.4. 0.4, perdón, dije algo, 4%. La diferencia sí, es de 1 a 10, sí, ¿no? Sí, señor. 0.4%, una cosa que pues es aterradora. Una entidad que solamente sirva para recuperar el 0.4%, pues es una entidad que no entiende uno cómo puede funcionar con esta cantidad de recursos tan importante. Los poderes serán ahora de aumento en el presupuesto, pero también de aumento en la planta de personal, lo que se supone va a servir para recuperar esa plata. De hecho, el mismo Córdoba ha dicho varias veces que hoy la Contraloría cuenta con 3.984 puestos de trabajo y gastos por más de 575.910 millones de pesos, solo para lograr ese 0.4% de recuperación. Esto es lo que ha explicado el señor Felipe Córdoba sobre la situación que tiene hoy la Contraloría General de la República. Porque hoy la Contraloría prácticamente no es posterior, sino póstuma. Y llegamos demasiado tarde a recuperar a duras penas el 0.4% de lo que investigamos. Hoy a duras penas vigilamos el 17% de lo que se puede evidentemente auditar en una vigencia fiscal de esos 260 billones de pesos. Por eso es de gran importancia, no solo el control preventivo, concomitante y posterior. Ahora la Contraloría podrá de nuevo hacer el seguimiento permanente de los recursos públicos a través de un control fiscal preventivo y concomitante, como lo dice el señor Contralor. Este es uno de los cambios más importantes y que más polémica ha creado debido a las experiencias del pasado y a la posibilidad de que el ente de control pudiera convertirse en un coadministrador por parte de los recursos. Por ello, los congresistas le hicieron una modificación que dice será siempre preventivo y se hará de manera excepcional. Vamos a ver qué interpretación y qué uso le dan a esas palabritas. Uno de los temas que causó también polémica fue el aumento del presupuesto para este organismo de control. Se indicó que se va a garantizar la autonomía presupuestal y la sostenibilidad financiera y se dará unas apropiaciones progresivas que incrementarán el presupuesto de la Contraloría durante las siguientes 3 vigencias. Primero en 250.000 millones de pesos, luego otros 250.000 millones de pesos y terminarán con 136.000 millones de pesos. Desde el Centro Democrático
político se propuso eliminar las contralorías departamentales que hubieran logrado un ahorro de 600.000 millones de pesos para ser destinados en educación o salud, como lo propuso el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su bancada, proposición que obviamente no fue aprobada. Lo único cierto es que, de hecho, esta iniciativa que fue impulsada por la Contraloría General de la República, apoyada por el gobierno del presidente Iván Duque y de sus ministros, también fue apoyada por un hombre como Roy Barreras, que fue ponente, y la explicó perfectamente. Obviamente no les interesa que se reduzcan las plazas para poder tener más empleos. Lo único cierto es que nada garantiza que aumentando el presupuesto de funcionamiento y los cargos en la Contraloría se pueda hablar de austeridad o de eficacia en la recuperación de dineros públicos, que va, entre otras cosas, se pierden a diario por cuenta de la enorme corrupción que no se soluciona, vuelvo y les digo, ni con más normas ni con más empleos. La Contraloría, la que le gusta a Pipe, la que acaba de proponer y acaba de ser aprobada, porque esto es un canto a la mermelada. Estos van a ser miles de empleos adicionales para no hacer nada distinto de aumentar la corrupción. Pero que tengan en cuenta nuestros oyentes, contralores que terminaron en la cárcel por corruptos en la época del control preventivo que le gusta a nuestro Pipe: Julio Escayón, Aníbal Martínez Zuleta, David Turbay, Francisco Becerra, y grandemente comprometido Rodolfo González García. 4 o 5, ¿le parece? ¿Le parece suficiente? Bueno, parece que no. Entonces quieren más de eso. El clientelismo desatado. La Contraloría fue siempre el gran bastión electorero, clientelista y corrupto de Colombia. Eso es lo que queremos ahora y eso es lo que el señor Pipe nos da de receta y la gente lo aprueba en el Congreso porque, claro, puestos, a la voz de puestos, todos salen corriendo a reformar la Constitución. Más puestos, más corruptelas, más de sangre del presupuesto nacional. Eso fue lo que aprobaron en reforma constitucional. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Un colombiano de 22 años y debutante en una carrera grande fue el ganador ayer en la etapa 18 de la Vuelta a España, que tuvo un recorrido de 177.5 kilómetros y 4 premios de montaña de primera categoría entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra. Sergio Luis Higuita, del equipo Education First, compañero de Rigoberto Urán, fue el protagonista ayer, el que cruzó de primero la meta teniendo por detrás la presión de 4 grandes: el líder Roglic, el experimentado Valverde, el colombiano Superman López y el polaco Rafa Majka, quienes después de 15 segundos terminaron la etapa, que dejó un poco más atrás a Nairo Quintana y al esloveno Pogačar. Este último perdió su cuarto lugar en la general, que ahora está en manos de Superman López, y Nairo pasó del segundo lugar al tercero, ahora a 3 minutos 31 segundos del líder. Su compañero Valverde es segundo a 2:50. Primo Roglic sigue liderando la clasificación general. Superman López recuperó la camiseta de la clasificación de los jóvenes y ahora queda la jornada de montaña de mañana sábado como último intento para tratar de quitarle la camiseta roja del líder al esloveno. Serán 6 premios de montaña mañana, 2 de primera, 2 de segunda y 2 de tercera, el último la meta. Hoy etapa llana de 165.2 kilómetros entre Ávila y Toledo, con un puerto de tercera categoría al comienzo. Sergio Higuita, a punto de retirarse por un problema en el pie. Doctor Londoño, a punto de retirarse de la Vuelta a España, se suma a Nairo y a Superman López como los colombianos protagonistas en la Vuelta a España, que termina este domingo en Madrid. Pedaleando con el corazón, nuestros escarabajos. ¿Por qué será que Colombia produce ciclistas como maleza? Produce y produce ciclistas, produce y produce patinadores, produce y produce futbolistas que van al fútbol europeo a que sean admirados por el mundo entero. El talento de los deportistas. Hoy el Ministerio de Deporte en muy buenas manos. Esperamos que nos dé enormes satisfacciones. Tenemos un campeón mundial paralímpico con marca mundial. Eso es digno de mención y digno de exaltación. Higuita, el gran ciclista que nos dio una enorme satisfacción ayer. Y en un minuto estaremos con el señor coronel Hernán Mejía Gutiérrez, en uso de buen retiro. Este gobierno lo llamó a calificar servicios. En un minuto estaremos con él.